¿Se puede ser leyenda del fútbol sin haber ganado nunca nada a nivel internacional? Para el video de hoy me di a la tarea de encontrar cracks que no hayan podido ganar ni el Mundial, ni la Champions, ni la Euro, ni la Copa América, ni la Copa UEFA, ni la Libertadores, ni ningún torneo internacional. Son 10. 6 ya retirados y 4 a los que ya se les está haciendo tarde. En la historia del fútbol, leyendas inmensas de la dimensión de Ronaldo, Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Diego Armando Maradona, Francesco Totti y por ahora Kylian Mbappé nunca pudieron ganar la Champions League, pero sí que todos ellos alzaron la Copa Mundial. Otras leyendas, en cambio, como Ferenc Puskás, Eusebio, Johan Cruyff, Paolo Maldini, Clarence Seedorf o actualmente Luka Modric, ganaron un montón de veces la Champions League, pero jamás se les hizo ganar la Copa del Mundo. Un peldaño abajo están todos aquellos héroes trágicos como Dennis Bergkamp, Roberto Baggio, Hugo Sánchez, Jorge Hagi o Zlatan Ibrahimovic, que aunque nunca ganaron la Champions League ni la Copa Mundial, sí que ganaron la Copa UEFA o llamada Europa League, y peor es nada. Lev Yashin no ganó ni el Mundial, ni la Champions, ni la Copa UEFA, pero sí ganó la Eurocopa de Naciones. Artur Antunes Coimbra Zico y Juan Román Riquelme ganaron la Copa Libertadores. Pavel Nedved ganó la Recopa Europea y algo es algo. Gabriel Omar Batistuta salvó su palmarés internacional gracias a la Copa América, del mismo modo que JJ Okocha ganó la Copa Africana de Naciones y una medalla de oro olímpica. ¿Se puede ser leyenda del fútbol sin haber ganado absolutamente nada a nivel internacional? ¡Claro que se puede! Y para muestra el primer botón. Carlos, el pibe Valderrama. En 1986 jugó la Copa Libertadores con Deportivo Cali y cayó en fase de grupos. En 1987, exactamente la misma historia. En la Copa UEFA 1988, el Montpellier de Valderrama cayó en la primera ronda contra el Benfica. 2 años después, Valderrama alcanzó cuartos de final de la Recopa Europea y perdió con el Manchester United. En 1994, el Junior de Barranquilla de Valderrama hizo historia colándose hasta semifinales de la Copa Libertadores y una vez ahí cayó en tiros penales ante Vélez Sarsfield. En su última oportunidad a nivel de clubes, de vuelta en Deportivo Cali, Valderrama no pasó de la fase de grupos en Copa Libertadores. Paralelamente, el pibe disputó 3 Copas Mundiales: Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. Como saben, en cada una le fue peor que en la anterior. En lo que a Copa América se refiere, en Argentina 87 Valderrama ganó el premio al mejor jugador, pero Colombia no pasó del tercer lugar. En Brasil 89 fue eliminado en fase de grupos. En Chile 91 quedó en cuarto lugar. En Ecuador 93, tercer lugar de nuevo. Y por último, en Uruguay 95, otra vez tercer lugar. Los míticos neerlandeses Johan Cruyff, Ruud Krol y Johan Eskens ganaron 3 veces la Champions League. Los tulipanes Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard ganaron también 3 veces la Champions y además se coronaron en la Eurocopa. Edwin van der Sar, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Mark Overmars, Patrick Kluivert, los gemelos de Boer y compañía ganaron la Champions League con el Ajax. Ronald Koeman, Jaap Stam, Wesley Sneijder, Arjen Robben y Virgil van Dijk también se las ingeniaron para ganar la orejona. A Dennis Bergkamp no se le hizo, aunque ya de perdiz fue campeón de la Copa UEFA. Casi todas las leyendas del fútbol neerlandés se consagraron a nivel continental. Digo casi porque Ruud van Nistelrooy
ganó 2 veces la Eredivisie con el PSV Eindhoven, una Premier League, una FA Cup y una Carabao Cup con el Manchester United y 2 ligas con el Real Madrid. En el renglón individual, Van Nistelrooy fue campeón de goleo de la Eredivisie en 1999 y en 2000, campeón de goleo de la Premier League en 2003, Pichichi de la Liga Española en 2007, fue campeón goleador de la Champions League en 2002, 2003 y 2005, pero en el plano internacional, Van Nistelrooy no jugó ni siquiera una final. A nivel de clubes, lo más lejos que llegó fue en 2002, cuando lo echó Bayer Leverkusen en semifinales de Champions League. En 2003, el United perdió contra Real Madrid en cuartos de final. En 2004, tropezó con el Porto en octavos de final. En 2005, Milan los dejó en el camino otra vez en octavos de final. En 2006, fue último lugar de su grupo. En 2007, ya con el Real Madrid, Ruud se quedó en octavos de final, superado por el Bayern Múnich. En 2008 se quedó de nuevo en octavos, en aquel año contra la Roma. En 2009 otra vez Real Madrid y Van Nistelrooy no pasaron de octavos de final, ahora por culpa del Liverpool. En 2010 el neerlandés tuvo su última preciosa oportunidad, semifinales de la Europa League con el Hamburgo, con la motivación extra de saber que ese año la gran final estaba programada en Hamburgo. Pero al equipo de Van Nistelrooy le pudo la presión y se dejó sorprender por el Fulham en semifinales. Con la selección, el legendario goleador cayó contra Portugal en semis de la Euro 2004 y contra Rusia en cuartos de final de la Euro 2008. Por inverosímil que suene, Van Nistelrooy solo fue convocado a una Copa Mundial, la de Alemania 2006, en la que Países Bajos fue víctima de su padre portugués en octavos de final. El legendario Eric Cantona fue 2 veces premiado mejor futbolista de la Premier League. Quedó en el tercer puesto de las votaciones al Balón de Oro en 1993. Ganó 2 ediciones de la Ligue 1 con Olympique Marseille, una Coupe de France con el Montpellier, una Premier League cuando todavía no se llamaba así, con el Leeds United, y por si fuera poco, 3 Premier Leagues y 2 FA Cups con el Manchester United. Al mismo tiempo, en la selección francesa, Cantona perdió todo lo que se puede perder. Solamente logró clasificar a la Euro 92 y una vez ahí, Francia no ganó ni un partido. A nivel de clubes, el Auxerre de Cantona cayó ante el Milan en la primera ronda de la Copa UEFA 1985. 2 años después, lo sentenció el Panathinaikos también a las primeras de cambio de la Copa UEFA. En 1991, Cantona se peleó con su entrenador y no fue convocado a la final de la Champions League, que el Olympique Marseille de todos modos perdió ante el Crvena Zvezda de Belgrado. En la Champions League 1993, Cantona cayó terriblemente con el campeón inglés Leeds United en la fase previa ante el Glasgow Rangers. Un año más tarde, ya con el Manchester United, fue el Galatasaray quien lo dejó fuera en la fase previa de la Champions League y Cantona salió expulsado. Luego, en 1995, el United de Cantona no pasó la fase de grupos. El único torneo decente de Cantona en el plano internacional tuvo lugar en la última temporada de su carrera, cuando en 1997 Manchester United fue eliminado por Borussia Dortmund en semifinales de la Champions League. Otro incuestionable miembro fundador del Salón de la Fama de la Premier League es el máximo goleador en la historia del fútbol inglés, Alan Shearer. En el palmarés de Shearer hay algo único: ganar la Premier League con Blackburn Rovers, pero internacionalmente nada de nada. Nunca estuvo más cerca que en 2004, cuando Newcastle alcanzó semifinales de la Copa UEFA y cayó ante Olympique Marseille.
Al año siguiente, Shearer fue el campeón de goleo de la Copa UEFA, pero los Magpies se quedaron en cuartos de final vapuleados por Sporting de Portugal. Con la selección inglesa, Shearer jugó 3 Eurocopas y un solo Mundial. Francia 98, cuando cayó en penales con Argentina. La gran oportunidad de su carrera fue la Euro 96 jugada en casa. Ahí donde Inglaterra llegó a semifinales y, para variar, perdió en penales contra Alemania. Max, Irving y Edwin son 3 miembros de este canal que ya sacaron su boleto al Mundial 2026. Todavía faltan 2 y tú puedes ser uno de ellos. Únicamente 2 ganadores en la historia del Balón de Oro limitaron los éxitos de sus carreras exclusivamente al ámbito nacional. Uno de ellos fue el primer ganador en la historia del premio, Sir Stanley Matthews. Hay que aclarar que en 1956 la internacionalización del fútbol todavía estaba en pañales y los únicos torneos que Stanley Matthews jugó fuera de Inglaterra fueron las Copas Mundiales de Brasil 1950 y de Suiza 1954. Bien. El otro ganador del Balón de Oro que no ganó ni madre a nivel internacional es George Weah. Con su selección, Weah jugó 2 ediciones de la Copa Africana de Naciones. En Sudáfrica 1996, Liberia no fue más allá de la fase de grupos. Y en la AFCON organizada por Mali en 2002, misma historia. Con el Mónaco, Weah perdió en cuartos de final ante Galatasaray en la Champions League de 1989. Cayó en semifinales de la Recopa 1990 contra la Sampdoria. Fue eliminado en octavos de final de la Champions League 1991 por el Torpedo Moscú. Y en 1992 perdió la final de la Recopa contra el Werder Bremen. En 1993, Weah cambió de equipo y el Paris Saint-Germain se quedó en semifinales de la Copa UEFA a cuenta de la Juventus. Al año siguiente, el PSG de Weah jugó semifinales de Copa UEFA y ahí fue víctima del Arsenal. En su tercera temporada en el Paris Saint-Germain, otra vez se quedó en semifinales, ahora de la Champions League, a manos de su futuro equipo. En su primer año con el Milan, Weah se quedó en cuartos de final de la Copa UEFA tras una vergonzosa derrota contra el Bordeaux de Zinedine Zidane. Después, en sus 2 últimas apariciones internacionales, el Milan de George Weah no fue ni siquiera capaz de superar la fase de grupos de la Champions League. El mejor futbolista en la historia de Alemania, entre los pocos que nunca ganaron nada, se llama Michael Ballack. Con 4 Copas Mundiales y 3 Eurocopas, de veras, hay que tener muy mal tino para haber jugado justo durante los años en que la selección alemana no pudo ganar nada. Esto es, los transcurridos entre la Eurocopa 96, cuando Ballack tenía 20 añitos, y la Copa del Mundo de 2014, que lo agarró ya de 38 añotes. Ballack lideró a su selección en 3 Eurocopas, 2000, 2004 y 2008, además de 2 mundiales, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Perdió la final de la Euro 2008 ante la selección española y también la de Corea-Japón 2002 contra Brasil, hasta sin jugarla por estar suspendido. Pero todo esto apenas cuenta la mitad de la historia. A nivel de clubes, Ballack perdió 2 finales de la Champions League. Bayer Leverkusen, Real Madrid en 2002, cuando tuvo el privilegio de ver el mítico gol de Zidane más cerquita que nadie. Y Chelsea, Manchester United 6 años más tarde, cuando creíamos que ahora sí, el alemán se nos moría de tristeza. Ballack jugó 4 temporadas con el Bayern Múnich. Y ahí ganó lo que inevitablemente ganan todos los que llegan al Bayern. Pero a la hora de sacar el pasaporte, primera oportunidad,
no pudo superar la fase de grupos. Segunda oportunidad, fuera en octavos de final ante Real Madrid. En la tercera oportunidad, el Chelsea echó al Bayern de Ballack en cuartos de final. Cuarta y última oportunidad, el Milan se metió en el camino bávaro en octavos de final. Con el Chelsea, Ballack estuvo mucho más cerca de ganar por fin un trofeo internacional. En 2007 se quedó en semifinales por culpa del Liverpool y los penales. En 2008 perdió la famosa final de Moscú, también en penales. En 2009 la todavía más famosa semifinal contra el árbitro noruego. Y en 2010 a Ballack le recetaron una piadosa eutanasia en octavos de final contra Inter de Milán. El mediocampista tuvo una oportunidad extra de superar de una vez por todas lo que le pasó cada vez que se bajó de un maldito avión. Fue en la Europa League 2011, de regreso en el Leverkusen, cuando el Villarreal lo apartó de la competencia en octavos de final. En la actualidad hay 4 veteranos de clase mundial que siguen internacionalmente vírgenes. Harry Kane es el más obvio de todos. Perdió una final de Champions League con el Tottenham Hotspur y 2 finales de la Euro con la selección inglesa. Marco Reus debió ganar el Mundial de 2014, pero se lesionó días antes. Jugó 2 finales de la Champions League y por supuesto que las perdió ambas. Hakan Çalhanoğlu, que difícilmente ganará algo con la selección turca, también perdió ya 2 finales de Champions League con el Inter de Milán. Rafinha no ha ganado nada con la selección brasileña. Apenas tiene 29 años, pero ya se le está haciendo tarde para ganar su primer título internacional. Si les gustó este video, no olviden compartirlo con quien más lo necesite. Suscríbanse a este canal si es que no lo han hecho a estas alturas y nos vemos en la próxima entrega. Si pudieras escoger un 11 de jugadores escogiendo solo uno por cada campeón de los últimos 11 mundiales, ¿cuál sería? Del 82, y ahí me han hablado maravillas, de Gaetano Scirea, el defensa central de la Juventus. De México 80.